Bueno, muy buena noche, Diego Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias. Me alegra mucho. Bueno, vamos a iniciar puntuales porque este tema es uno de los temas, pues yo pienso que muy larguito. Entonces vamos a ver hasta dónde se nos puede extender esta sesión porque empato con otra de otro grupo. Entonces vamos a ver esta hora, a ver cómo nos rinde. Voy a iniciar, gracias que ingresaste. Hoy siendo 28 de julio del 2026, vamos a darle inicio a nuestra sesión programada con el lapso 32. En la actividad que vamos a empezar a desarrollar, yo les había dicho que tuviéramos como insumo, estuviéramos pues muy con el documento abierto, sobre todo los requerimientos, ¿no? Funcionales y no funcionales, porque partiendo de allí es que vamos a tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer frente a las pruebas o frente al testing. Esta actividad esta actividad tiene que ver con... Ay, ¿me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? No les escuché, ¿si me confirmaron? Andrés Felipe, buenas noches. Sí, Diego. No, pero la verdad yo no la veo. Andrés, ¿la ves? No, profe. ¿Qué están viendo? Ahora sí. Ahora sí, ok. Están viendo entonces la guía, ¿no? Entonces la guía, nuestra guía de desarrollo que es la guía 9 y el punto 3.1 que tiene que ver con las actividades de aprendizaje de la competencia de desarrollar la solución del software de acuerdo con el diseño y metodología de desarrollo. Entonces, esto tiene todo que ver con las pruebas de software, con la realización de las pruebas, ¿cierto? Y con el material de formación que tiene que ver con las pruebas de software. Entonces, la recomendación de siempre. Ahorita vamos a ver los temas que se exponen en el material. Vamos a tratar de llegar lo más resumido posible a ese tema. Les voy a compartir un audio luego como para que tengan ese resumen. La idea es presentarles unas diapositivas con la parte teórica y la próxima clase vamos a hacer las prácticas porque son varias pruebitas que tengo planteado hacer en las prácticas de testing. Entonces, esa es como la agenda de nuestra sesión de hoy. La evidencia tiene que ver con con esta EB01 de la misma competencia, que es el taller, perdón, es el taller sobre la codificación de módulos del software. Esta evidencia, pues, tiene que ver con todo lo que aparentemente mm, tenemos enfocados justamente como al desarrollo de nuestro aplicativo, ¿cierto? Y sobre todo, pues, a la parte funcional que tiene que ver con nuestro proyecto de formación. Entonces, eh, los elementos que debe tener en cuenta este taller son estos. ¿Qué tipos de prueba existen? Entonces ahora vamos a ver, como les digo, la parte teórica. Deben ustedes explicar las características y los beneficios, o sea, volver a retomar, investigar un poquito si no les queda claro. Según esa consulta que ustedes realizan, hay que responder esta pregunta que es ¿qué tipo de pruebas se adaptan mejor al proyecto de software que está desarrollando? Todo que ver con, como les digo, los requerimientos funcionales y no funcionales. Van a investigar
una de las herramientas de prueba. Yo les voy a participar compartiéndoles una guía de un paso a paso de cuál herramienta de pruebas van a iniciar o que puedan utilizar ustedes para hacer esta actividad. Una muy fácil para que lo entiendan, para que puedan hacer el paso a paso. La guía está muy fácil, está bien consolidadita para que lo hagamos con esa herramienta. Entonces, con esa herramienta instalada, ¿qué van a hacer? Pues van a realizar unas pruebas básicas de solución de software y van a tomar esas capturas de pantalla de todo el proceso que ustedes vayan haciendo puntualmente con cada uno de los requerimientos. No necesitan hacerlo con todos, escogen uno o dos para que ustedes puedan anexar esas imágenes en el trabajo. Desarrollan un resumen de esas pruebitas que hicieron, que realizaron, y lógicamente deben tener en cuenta las normas que siempre hemos solicitado en todas las actividades. Entonces, esa es, en teoría, los elementos que debe tener el taller para el cumplimiento de la aprobación y del juicio aprobatorio de esta competencia. Dice que la extensión pues son 3 hojas porque pues la portada, las conclusiones pues hacen parte de dos y la otra que sería como el contenido como tal del desarrollo de todos estos elementos. Vamos entonces a ver, yo les recomiendo pues, definitivamente pues Sayuna, no sé a ustedes cómo les ha ido con Sayuna en estos últimos días, pues realmente para mí ha sido un poco complicado. Yo no he podido hacer mayores movimientos administrativos que son los que me competen a mí, estar haciendo informes, estar consolidando, por ejemplo, la grabación. Yo no la he podido, la grabación de hace 8 días no la pude subir. Menos mal que hacía parte del cronograma, solamente de la exposición del cronograma, que prácticamente no se cambió mucho, sino solamente las actividades. Venimos trabajando las mismas actividades y vamos a seguir trabajando esas mismas actividades. Las fechas que vamos a trabajar, pues tampoco se modificaron. Vamos a tener la posibilidad de entregar las actividades hasta el 10 de septiembre. Entonces, voy a dejar el cronograma que estábamos trabajando como tal, listo, hasta que pudiera. Entonces, esa grabación no la cargué, porque en el momento de que la iba a cargar, el sistema me salió un error. Entonces, no la pude cargar definitivamente. Menos mal, pues, que no era como tan importante, no era una sesión, pues, que dijéramos, ay, entonces, ¿cómo hago la actividad si no tengo la explicación de la sesión? Entonces, esta sí es muy importante, lógicamente. Cuando terminemos, me dan un tiempito y la subo, o si no la subo hoy, la subo mañana. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tener en cuenta en la clase de hoy, en la sesión de hoy? Todo el material, ¿yo qué les recomiendo? No sé si ya lo han hecho, que bajen, que descarguen el material, el punto .zip, que descarguen el PDF del material que se les presenta. No sé si ustedes lo han hecho. Si no lo han hecho, yo con gusto se los puedo compartir por el WhatsApp. Inmediatamente vamos a hacer la prueba, que no vayan a tener pues, inconvenientes en la bajada de esa información. Entonces, les voy a compartir el material que se llama las pruebas de software. Me confirman, por favor, cuando les vaya llegando. Y les voy a compartir la guía de instalación de las pruebas que vamos a hacer. ¿Ustedes sí tienen la guía 9? ¿Alguien tiene la guía 9? Chicos, Sayuna está muy lento, profe, no deja ingresar. sí. Les estoy preguntando que si tienen la guía 9.
¿No me contestan? ¿No me escuchan? Profe, no, no lo tenemos. Ya se los estoy compartiendo. Me confirman, por favor, si les llega al WhatsApp, si les está llegando al WhatsApp la información. Sí, señora, ya está ella. Sí. ¿Ok? En este momento estoy descargando la guía para compartírselas también. Ok, entonces allí ya cargué. En el WhatsApp queda el material de estudio que se llama las pruebas de software. Está la guía de instalación de PH Unit.2, que es uno de las pruebitas que vamos a realizar. Y está la guía de aprendizaje 9, que es en donde se explica qué es lo que vamos a realizar en esta actividad. Entonces, bueno, vamos entonces a empezar a desglosar el material que se propone para esto, para el estudio como tal. Voy a abrir aquí la pantalla. ¿Qué van a hacer ustedes entonces con el zip que les comparto? Ustedes lo descargan, lo extraen y van a aplicar clic solamente al index. En el index aparece pues toda la información que les voy a ir explicando en este material. Entonces, me confirman si están viendo este material, las pruebas de software, por favor. Sí, no, se quedó, se congeló. ¿Me escuchan bien? No, sí, sí, se ve, se ve. Ok, listo. Están viendo ahí el material, las pruebas de software, ¿cierto? Entonces, en el desarrollo de los contenidos hay una cantidad de puntos, ¿cierto? Está el punto 1, generalidades de las pruebas de software. El punto 2, tipos de prueba de software y sus características. Y el punto 3, los casos de las pruebas. El punto 4, desarrollo guiado por pruebas. Entonces, vamos a tratar de llegar por lo menos hasta el 2.6 o hasta el 3. No creo porque eso está bastante larguito. Quiero pues que nos comprometamos. Yo sé que a ustedes les gusta bueno, alguien me dijo por allá, profe, pero necesitamos es práctica. Tranquilos que vamos a hacer una práctica, al menos una de las pruebas de software que ustedes tienen que hacer para que ustedes puedan hacer este taller pues de una manera pues consciente en la vida real. ¿Qué es lo que se deben hacer para entregar unas pruebas
o un formato de pruebas idealmente. Entonces, bueno, en este material explican entonces qué son las pruebas de software, qué son las pruebas de testing, ¿cierto? Cuáles son sus características, cuáles son las generalidades, eh, por qué es importante pues conocer un poco acerca de esas pruebas de software, ¿cierto? Porque uno cuando es programador, uno dice, no, ya me quiero ya empezar a codificar. Y es lo que hemos venido pues diciendo y haciendo durante todas estas competencias pues, que ustedes tienen que tener pues un ABC de un paso a paso de cómo hacer y desarrollar el ciclo de vida del software, de cuando nosotros empezamos a crear una aplicación, un sistema, cuando ustedes iniciaron, entonces ustedes dijeron, no, vamos a tirar código de una vez, pero el código es solamente una parte del proceso. Entonces, nada nos sirve empezar a construir todos esos sistemas con una cantidad de funcionalidades y tener un listado de requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, pero en el momento de construirlo, pues nos encontramos con una cantidad tal vez de errores, una cantidad de resultados que no queríamos o una cantidad de inconsistencias, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos van a dar las pruebas, empezar a decir, este requerimiento me sirve, este requerimiento no me sirve, o más bien inventémonos una manera de hacer el programa de tal manera de que sí, todo lo que tenga sea funcional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros empezamos a verificar todas esas necesidades que el cliente nos expresó o que nosotros mismos estamos pues creando para definir los módulos que tenemos que hacer en programación. Entonces, que todo el equipo que esté trabajando en ello aúna esfuerzos y empiece efectivamente a decir, ay, bueno, el inicio de sesión tiene que salir esto y esto y esto otro. Por fortuna, pues tenemos muchos aplicativos que nos sirven de ejemplo para empezar a mirar, bueno, cómo es el inicio de sesión de esto que es muy parecido a lo que yo estoy haciendo y entonces podemos hacer como un paralelo de lo que se debe y lo que no se debe hacer, ¿cierto? Que es importante también tener en cuenta pues ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir verificando, por ejemplo, cuando un usuario inicia sesión, qué es lo que debe salir o qué es lo que tengo yo que probar, ¿cierto? O qué es lo que tengo yo que comprobar. Cuando un registro, cuando vamos, por ejemplo, a almacenar algo en nuestra base de datos, un registro específico que requiere sí o sí que guardemos una información. Entonces, ¿qué vamos a confirmar? Pues que si ese registro efectivamente desde ese frontend que yo me diseñé, está ingresando a la base de datos, si estamos haciendo la conexión bien y si esa información está llegando bien a esa base de datos. Ese sería de pronto otro ejemplo que podemos tomar. Que, por ejemplo, un reporte en los requerimientos diga que hay que generar un reporte X y entonces nosotros vamos y verificamos que ese reporte, que esa consulta genere un reporte y que ese reporte nos esté dando las condiciones que nuestro requerimiento está exigiendo. Y entonces vamos validando paso a paso cada uno de los requerimientos. Si todas esas funciones cumplen con ese resultado, con lo que nosotros esperamos y con lo que el cliente espera, pues entonces empezamos a decir, bueno, hemos superado esa prueba funcional. ¿Listo? Y lo que se trata de las pruebas funcionales, pues esas se deben enfocar no en lo que hace, eso ya ustedes lo saben, sino cómo se hace o cómo responde, ¿no? Entonces, si es rápido, que contabilicemos el tiempo, si no se nos pega, si no se nos congela, si estamos, por ejemplo, haciendo cosas efectivas frente a la seguridad, si estamos viendo que la usabilidad de nuestro programa es intuitivo, si es fácil de usar, ustedes sienten al hermano, al primo, a la mamá, bueno, a una persona que no conozca de sistemas, que no sepa nada y pongan a probar ese software
a esa persona para que ella les vaya preguntando, y en esas preguntas ustedes se van a dar cuenta, ay, pues no está tan intuitivo, entonces, ¿qué le puedo yo mejorar a esto para que pues me vaya funcionando pues correctamente como yo lo quiero? ¿Listo? Entonces, bueno, frente a al testing que de pronto nosotros vayamos a hacer, no es lo mismo hacer unas pruebas con 1, con 2, con 3 registros. Entonces, una de las pruebas que también podemos hacer, ahorita les voy a explicar cuáles son las pruebas. Entonces, eh, con 10, o sea, con 10 usuarios, con 20 usuarios, con más usuarios, ¿cierto? Entonces, que el sistema no presente ningún problema de tipo de rendimiento. Y si lo presenta, pues entonces hay que resolverse, que no se demore, las demoras, la accesibilidad, eh, la respuesta. Entonces, todas esas pruebas estáticas, todas esas pruebas dinámicas, necesitamos pues empezar a realizarlas. ¿Listo? ¿Qué más les digo yo? Tenemos que tener en cuenta lo que dice acá, los resultados esperados, la elaboración de los informes, la aplicación del objeto de las pruebas. Todas estas bitácoras de experiencia es importantísimo. ¿Que es una bitácora? ¿Quién me dice que es una bitácora? Ay, muchachos, no hablen Pro- todos al mismo tiempo. Profe, una bitácora no es donde uno anota como los avances o sí como lo que va haciendo con el programa, algo así. Exactamente, entonces yo voy a tomar el módulo de inicio de sesión y voy a probar ese módulo. Entonces simplemente le pongo una fecha, el nombre del módulo, lo que estoy experimentando, ¿sí? Frente al requerimiento que me tiene que dar, la respuesta, y si es funcional, pues entonces ok, quedó en ok. ¿Cuándo? Pues tenemos ahí la fecha. Si no quedó en ok o quedó algo pendiente, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros mejorarlo? Que quede ahí reseñadito, y ya para la próxima, entonces lo podemos hacer, es como un histórico de fechado, un histórico en el cual nos diga cuántas veces hemos entrado a ese requerimiento, en qué fecha, cuánto nos demoramos, qué hicimos, si fue efectivo, si no fue efectivo, si quedó pendiente, si no quedó pendiente. Entonces, esa hace parte de las bitácoras de las experiencias de nuestro software, que hay que documentarlo, ¿sí? Entonces, es importantísimo ir documentando todo lo que nosotros estemos haciendo frente a nuestras pruebas. ¿Listo? Eso hace parte de la bitácora. Ahora, frente a ver, ¿qué dice? Las pruebas que muestran presencia en esos defectos, significa que cuando nosotros, lo que ya habíamos hablado, ¿no? Pues estamos encontrando un error dentro de nuestro sistema, pero no, como que es difícil demostrar al 100% eh, qué es lo que está pasando. A veces son cosas que asumimos que están bien, pero mentira, que nos damos cuenta que por allá se nos quedó un defecto, ¿cierto? Es ahí donde nosotros sabemos que definitivamente ningún software es funcional o es perfecto al 100%, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener alguna cosita que se nos queda, algún detalle que de pronto no está funcionando como quisiéramos, pero por eso justamente necesitamos hacer todas las pruebas posibles, todas las consultas antes de entregar ese software. ¿Listo? Entonces, mientras más pronto se detecte lo que está pasando, mientras más rápido me doy cuenta de que encontré por acá un error, pues entonces es más fácil de solucionar ya, y hasta menos costoso, menos engorroso, porque imaginen que ustedes le entreguen un software a un cliente y resulta que tiene miles de defectos. Entonces, la idea es nosotros tomar ese eh, antecedente, previamente, hacer todo lo que nosotros podamos frente a esa construcción. ¿Listo? Entonces, hay
hay unas pruebas que se llaman esas pruebas tempranas, que son justamente los errores lo más tempranamente posible. Y están las pruebas exhaustivas, que aquí nos pide realizar un análisis de riesgos. Esto es una matriz. Esto hay que conocerlo y hay que saberlo realizar. Esto, pero en este punto no nos vamos a centrar en ese pedacito. Las pruebas, todo este material, como les digo, es importante que ustedes lo lean, lo relean, lo entiendan, lo conceptualicen. ¿Listo? Porque a veces hay unas pruebas que son detectables, unas pruebas que nosotros vamos a utilizar y hay otras pruebas que no las necesitamos dependiendo del software que nosotros estemos desarrollando. ¿Listo? Aquí, aquí habla acerca de las pruebas del contexto, la agrupación de defectos. Hay pruebas, por ejemplo, en las cuales yo tengo 5 módulos y uno de los módulos me funciona perfectamente, o 4 de 5 me funciona perfectamente, pero hay un módulo que es el que más errores tiene. Entonces, ahí es donde se agrupan esos defectos. La paradoja de los pesticidas, pues tiene que ver con esos, o sea, cuando nosotros empezamos a hacer todos los mismos casos de prueba, los mismos con el tiempo, van a dejar de ser como efectivos. Es como cuando uno le aplica un veneno pues a una mata. Ellos hacen ese paralelo y sí, pues es como muy coherente, ¿no? Entonces, al principio funcionan muy bien, ¿cierto? Pero después de un tiempo, ya esas plagas que nosotros combatimos, pues van a desarrollar resistencia y ya ese pesticida que le estamos poniendo, pues no nos va a servir mucho. Entonces, esa es como la analogía. Entonces, las pruebas sucede como lo mismo. Si vamos a ejecutar siempre esos mismos escenarios, siempre vamos a hacer la misma prueba, pues nos vamos a encontrar que todo va a salir bien, pero resulta que sí hay errores ocultos por allá que no nos hemos dado cuenta qué es lo que pasa. Entonces, por eso siempre es mejor hacer todo tipo de pruebas, todas las que podamos hacer. ¿Listo? ¿Qué más les digo acá? Hay unos principios, ¿cierto? Hay unos principios en los cuales aquí no lo mencionan para que ustedes lo lean y se centren en esos principios. Y finalmente, aquí en estas pruebas funcionales que vemos aquí en esta imagen, pues tienen como objetivo, cada una de estas, pues tiene un objetivo diferente, ¿no? Entonces, nos podemos preguntar si los requisitos que nosotros tenemos, si están funcionando, ¿no? ¿Cierto? Si estamos utilizando, por ejemplo, una aplicación de inventario y registramos, por ejemplo, un computador, presionamos la tecla guardar. Entonces esperamos que toda esa información que guardamos de ese computador, portátil, memoria, disco duro, bueno, toda esa información que se supone que debemos guardar, esa información está almacenada en la base de datos. Es lo que les decía hace un ratico. Entonces, esa es una prueba funcional simple. Simplemente verificamos que si efectivamente eso ocurre, entonces el registro se guarda satisfactoriamente. ¿Listo? Entonces, esa prueba es satisfactoria. La anotamos en la bitácora y ese punto pues nos queda en OK, en un checklist o en OK. ¿Listo? Y así sucesivamente, pues con cada uno de los sistemas. Estas pruebas de interfaces de usuario, pues son las primeras que nosotros podemos hacer de registro de ingreso. Las pruebas de interfaz, de compatibilidad, las pruebas de interfaz de usuario, o sea, lo que les decía que sentaran allá una persona y empezaran a hacer esas pruebas de usabilidad. Y ahí están también las pruebas de instalación. O sea, qué es lo que necesitamos nosotros como como fuente de nuestro programa para que en cualquiera de los equipos podamos correr, ¿cierto? Y todas esas pruebas de instalación, ¿qué necesitamos instalar? ¿Qué necesitamos verificar si ese software en el momento de instalarse, que quede todo el entorno correctamente para que una persona lo utilice? Eso parece ser algo como fácil, ¿no? Pero les cuento que en el momento, ya les cuento muchachos, que en el momento que
casi todos los grupos van a presentar su proyecto formativo. En muchas ocasiones esos problemas empiezan allí, que el módulo les quedó con un error, que no era compatible con X cosa, que fue que se les quedó una parte por allá en el equipo de un compañero y no se les olvidó traerla. Entonces, miren que eso tan simple, esas pruebas de instalación tan simple pueden causarle unos problemas y unas vergüenzas que desde ese momento pues yo les digo que no les pase. Entonces, eso puede ser algo sencillo, pero puede generar un problema bastante complicado. Y desde allí empezar pues a, a darnos cuenta de qué es lo que nosotros tenemos que realizar, ¿no? Entonces, que el programa se instale correctamente, que esto sigue siendo de acá, los archivos se copien con completitud, que la configuración funcione. Entonces ustedes lo pueden probar en 1, en 2, en 3, o sea, mientras más lo prueben en varios computadores, eh, en varios equipos tecnológicos, en tablet, si lo van a hacer en el móvil, todas esas plataformas, todo eso response, pues entonces allí ustedes deben hacer todas esas pruebas. Ya las pruebas de interfaz de usuario, pues ya tienen que ver estas pruebitas de interfaz de usuario, ya tienen que ver con los botoncitos, ¿no? Que funcione el enter, que funcione el guardar, que funcione perfectamente el pop-up, que funcione el menú, ¿cierto? Que si hay un formulario, esté ingresando la información en las ventanas de recepción de información. A veces pasa que, por ejemplo, en el simple botoncito de ingresar sesión, entonces no los deja escribir. O en el simple iniciar sesión les está mostrando la contraseña. Entonces acuérdense que esos pasitos de seguridad también son importantes y esos detalles son importantes que vayan ustedes viendo. Por ejemplo, que el menú, sí, definitivamente, si el menú tiene consultar, modificar el CRUD normal, ¿qué pasa si yo aplico en cada uno de esos puntos? Entonces, que se reflejen o que se despliegue todas esas opciones de manera correcta. Entonces, las pruebas de compatibilidad, estas pruebas de compatibilidad, entonces tiene que ver con las versiones también, ¿no? Con lo que yo les decía de los dispositivos, tienen que ver con los navegadores, entonces tienen que probarlo en varios navegadores, en varios sistemas operativos, o si no, si ustedes dicen, no, es que mi programa va a estar solamente en un sistema operativo, eso tiene que estar dentro de los requerimientos también y dentro de la arquitectura que ustedes vayan a utilizar. ¿Listo? Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, las pruebas de regresión, que a veces uno dice, ay, no, esas pruebas de regresión son importantísimas porque nosotros en el momento de hacer un cambio, y uno cree que ya lo tiene todo porque ya lo probó, pero resulta que yo en ese cambio aumenté una columna, ¿cierto? Entonces, modifiqué una tabla en una columna porque le adicioné una columna. Entonces, ¿qué hay que verificar en esa modificación? Y en esto fallan mucho los aprendices porque se confían de que eso ya estuvo probado, de que eso no funcionó y no pasa nada si yo la modifico. Entonces, después de realizar cualquier modificación, es necesario volver otra vez a comprobar qué fue lo que pasó con el registro de clientes, qué fue lo que pasó con el módulo X, con la generación de facturas, qué fue lo que pasó si yo le inserté ese campo, a cuáles de las tablas se está afectando. Sí, entonces miren que es una cantidad de modificaciones eh, que se puede afectar en grosso modo al software que nosotros estamos probando, ¿cierto? Hay una pequeña modificación y puede esa empezar a generarnos en otras partes, en otros momentos, en otros módulos del sistema, pues un error. Entonces hay que devolverse y volver a probar.
Bueno, miremos entonces, continuamos aquí hay varias pruebas. Hay varias pruebas que se pueden aquí en el material están nombrando pues estas pruebas unitarias, ¿cierto? Estas pruebas de, a ver, bueno, yo les digo que vayan ingresando ustedes a a todos estos iconos que les comparte el material para que ustedes vayan diciendo cuáles son las pruebas unitarias, para que ustedes vayan reconociendo cuáles son las pruebas unitarias, ¿cierto? Cuáles son las pruebas de accesibilidad, cuáles son. Aquí dicen, algunas cosas las pruebas pueden hacerse de manera natural o manual, pero lo mejor es usar herramientas que permitan ejecutar el servicio de la mejor manera posible. Aquí aparecen unas herramientas, XUnit, JUnit, GNUnit, bueno, PHP Unit. Bueno, yo les voy a, como les dije, ya les compartí una guía para que la instalen y para que hagamos una pruebita sencilla. Entonces vamos a probar un solo código a la vez. Aquí hay una cantidad de 4 punticos que son importantes para, mm, para tenerlos en cuenta en una prueba y poder identificar cuando nosotros utilizamos, pues, qué herramienta, ¿no? Por ejemplo, XUnit se utiliza cuando se está utilizando en proyectos con .NET, por eso allí XUnit.net. El .NET siempre nos da como ese punto de referencia, ¿no? Y el JUnit, pues es para Java regularmente. El NUnit también se emplea para nets, para la automatización de pruebas, y el PHP Unit pues está orientado al desarrollo de las aplicaciones en PHP. Entonces, cada una de esas tiene unas características diferentes, unas características como propias, específicas, que en su esencia verifican que el código funcione correctamente, que ese es como el objetivo de cada una de de esos software. Entonces, hay que entonces probar y tener muy en cuenta pues cuál es la que voy a utilizar dependiendo de mi software, ¿cierto? Dependiendo de, de mi desarrollo como tal. Aquí, por ejemplo, los casos de prueba. Miremos a ver las pruebas de integración que se hicieron. Aquí estas pruebas de integración que son importantes. Estas pruebas de integración deben tener en cuenta pues esos objetivos específicos de las pruebas funcionales, de las pruebas unitarias. O sea, cuando uno habla de funcionalidad, ¿a ustedes a qué se refiere? ¿Ustedes a qué creen que se refiere, mejor dicho? Cuando uno habla de funcionalidad en la parte de integración, lógicamente. ¿Mm? Hola, hola. ¿No hay nadie? Sí, profe, sí, sí la escucho, sino que estoy pensando. ¿Está pensando en integración, qué querrá decir? Pues que todos los módulos funcionen correctamente, ¿cierto? Entonces, que, que si yo me manifiesto, si yo utilizo pues un módulo que se me vea reflejado íntegramente, si yo hago una modificación, pues que mi base de datos justamente haga esa modificación en el momento de la consulta, pues si me dé cuenta que se hizo una modificación, ¿sí? Que hay un histórico de esa modificación, que si se hizo una eliminación, que efectivamente haya un histórico de esa eliminación, ¿cierto? Entonces, y, y que ese módulo de usuario o que ese módulo de inventario de producto, bueno, de lo que nosotros estamos desarrollando, pues se integre con los demás y en el momento de hacer alguna
cosa que tenga que ver con el otro, pues se pruebe que efectivamente está haciendo el cambio correcto de lo que nosotros estamos pretendiendo realizar. Entonces, que cada uno funcione por separado, pero que cuando, por ejemplo, en la compra de un producto, ¿cierto? Que eso también pasa mucho. En esos e-commerce que nos presentan los muchachos, entonces yo hago la compra del producto y le digo yo, vámonos al inventario y resulta que en el inventario pues no siguen los mismos 10 productos que estaban en el stock. Si hubo una compra, pues ese stock lógicamente pues debe haber una resta, debe haber un cálculo matemático que reste ese inventario y que afecte, lógicamente, pues al total de, eh, al total de los productos que nosotros estamos afectando en el inventario. No sé si me hice entender, pero esa es pues como la clave de la integración documental. Bueno, acá hay unos punticos que les digo pues que las lean y seguimos entonces con las pruebas funcionales que ya hemos hablado un poco más. Vamos a seguir acá con esa integración ascendente, integración combinada. Ustedes saben, aquí integración no incremental, ascendente. Bueno, esto necesito que lo lean, que lo vayan investigando, ¿cierto? Aquí un ejercicio práctico de todas estas es, a ver, cuando nosotros estamos haciendo una validación, ¿cierto? Entonces consultamos la base de datos en un colegio. Entonces, una validación académica. Entonces, ¿qué debemos ver nosotros en un colegio? Pues todo lo que tiene que ver con los cursos, con las matrículas, ¿sí? Con la generación de reportes. Entonces, eh, cada uno de esos módulos, cada uno de esos módulos debe funcionar correctamente. Y hacer pruebas funcionales, hacer pruebas integrales, perdón, para saber si esto funcionó individualmente. El módulo individual funcionó perfecto, pero ¿qué pasó si en el momento de funcionar o hacer modificaciones en los otros módulos no funcionó? Bueno, de eso se trata. Y las pruebas por acá, las pruebas de rendimiento, entonces ya son las pruebas no funcionales, lo que ya habíamos hablado, los tiempos, si efectivamente se está cumpliendo con la accesibilidad, ¿cierto? Si, si las tareas las están haciendo simultáneamente. Eso a veces falla, por ejemplo, cuando hay una tarea que tiene que ver con otra, que haya un ciclo, que haya un loop. Entonces, ¿qué pasa cuando muchos usuarios lo van a utilizar al mismo tiempo? Entonces, que con esa experiencia negativa se está demorando mucho, se queda, por ejemplo, la plataforma Desayuna, la podemos ahí probar. Si nos saca la piedra, si no nos saca la prueba. Esas son las pruebas no funcionales que se enfocan justamente en evaluar esos punticos relacionados con la estabilidad de la plataforma, con el servicio que ofrece esa aplicación, qué es lo que pasó. Entonces, seguimos entonces con las pruebas aquí aparecen todas estas pruebas. Por favor, denle una leída a todo esto para no, bueno, para no. Aquí aparece un esquema de todos los casos de prueba que ustedes pues deben tener en cuenta y el esquema de flujo, el diagrama de flujo que ustedes deben tener en cuenta, crear un plan de problema, crear los conjuntos de prueba, asociarlos, asignar el especialista. Esto es necesario que ustedes lo hagan. Es un diagrama bueno, prácticamente como de procesos para que ustedes puedan, estos son buenas prácticas de programación que debemos tener en cuenta nosotros, porque no se pueden hacer
eh, mm, pues pasar por alto esas pruebas que nosotros nos dan a entender o nos dan la seguridad de que nuestro software está funcionando pues como nosotros lo queremos. Aquí hay una tabla. Ah, miren, esta tabla les puede servir a ustedes para hacer el documento que yo les decía. Estábamos hablando allá arriba de una bitácora, ¿cierto? Pero esta tabla nos puede servir como qué es lo que nosotros debemos escribir en un caso de prueba. Entonces tenemos que tener en cuenta el elemento del identificador, ¿cierto? Y la descripción de ese identificador, el nombre, el caso de la prueba, el número de orden de la ejecución, el requerimiento asociado, la precondición, la poscondición. Entonces esta tablita a nosotros nos ayuda a hacer un caso de prueba y irlo registrando e irlo documentando. ¿Listo? Bueno, esto se lo voy a poner de tarea para que ustedes lo lean porque no les voy a desglosar pues toda esta información, no les voy a hacer el trabajo. Voy entonces a proyectarles, una presentación en la cual pues tengo como un resumen, ¿no? Como un resumen del objetivo de la clase. Me confirman, por favor, si la ven. Profe, ahora se le escucha muy bajito. Aló, aló. Me confirman, por favor, si la ven. No, profe, no se está viendo nada. No. Voy a volver a tratar. Me confirman, porfa, si la ven. Y ahora sí, profe. Ahora sí. Bueno, es como un Sí, resumen. señora. ¿Qué pasó? Por ahí escuché yo una... No, que sí se puede ver. ¿Cómo? Que sí se Hola, puede hola. ver. Bueno, ¿en qué estamos allí? Codificación de software, ¿cierto? ¿Cuál fue el objetivo de la clase de la sesión de hoy? Pues comprender los tipos de prueba de manera general, fundamentos, aplicaciones, herramientas, eh, la práctica, ¿sí? ¿Cuál sería como el objetivo central de esta sesión? Profe, pues como nosotros tener en claro todas las cosas a tener en cuenta para el momento de hacer las pruebas. Como saber Exactamente, identificar, saber qué hacer dependiendo del caso. exactamente, muy bien, listo, muy bien, excelente. Nosotros, por ejemplo, necesitamos entender las características para qué sirve cada uno, ¿cierto? Entonces, no basta con conocer toda esta teoría, sino que vamos a ir analizando qué es lo cuáles pruebas tienen como más sentido según el tipo de proyecto que nosotros estamos desarrollando, lo que tú mismo dijiste. Ahí es donde nosotros empezamos a colocar pues como las manos en el teclado y vamos a darle paso a paso pues a cada una de esas herramientas en el computador y cerramos nosotros ejecutando, por ejemplo, una prueba sobre nuestro proyecto. Es que yo lo que necesito es que ustedes empiecen a mostrarme a mí. ¿Se acuerdan que yo les dije necesito que empiecen a mostrarme avances del proyecto? Y empecemos a tomar las evidencias, a tomar las capturas de pantalla, que son las que necesitamos para nuestro taller, ¿cierto? Entonces, cada uno de ustedes debe salir con una herramienta instalada y mostrarme a mí las pruebas ejecutadas sobre, pues, sobre lo que ustedes necesitan practicar como tal.
¿sí? Esa es como la idea. Aquí, por ejemplo, tenemos qué es exactamente lo que nosotros debemos planificar o qué es lo que nosotros debemos saber, ¿cierto? A qué punto llega nuestro usuario final, ¿cierto? A reducir el costo de la corrección de errores, al aumento de la confianza en la estabilidad del software, a documentar el comportamiento del sistema, ¿cierto? Y en ese ciclo básico de la prueba, pues, qué es lo que vamos a probar, cuáles son los datos de entrada, a ejecución de la prueba, a comparar el resultado esperado y objetivo y a registrar la evidencia. Eso es como el resumen que tenemos que tener en cuenta, pues, para esta. Y pues en estas pruebas unitarias ya habíamos visto algo, ¿cierto? Que son como las más básicas, que son como las más usadas por los desarrolladores, porque van tomando aisladamente cada piecita del código. Entonces, esas son como que las que más nosotros hacemos. Y la ventaja es que nos ayudan a detectar todos los errores como tempranamente. Y esto, con que hagamos estas, por ejemplo, en el PHP Unit, ustedes están trabajando con PHP, ¿verdad? Creo que sí. Casi que todos iniciaron con PHP. O están haciendo, Estuvimos pues, viendo algo de PHP. ajá, listo. Entonces, allí podemos practicar ese software. ¿Listo? Las pruebas de integración. Estas pruebas de integración, pues, podemos probar una sola o podemos probar dos módulos, cómo van interactuando entre sí, de pronto como los más gruesos. Ustedes escogen dos modulitos, me dicen, profe, voy a escoger este módulo y este módulo, y empezamos a hacer como la interacción, por decir algo, entre el frontend y lo que estamos guardando en la base de datos con el MySQL. Entonces, esa prueba va detectando lo que yo les hablaba del inventario. Entonces, esa prueba nos va a ir diciendo, aquí sí está haciendo el cálculo que nosotros debemos hacer o definitivamente no lo está haciendo. Esas serían como las pruebas de integración. Y las pruebas del sistema, lo que les decía desde el principio, pues que vamos a simular. Yo soy un cliente que yo empiezo pues a realizar la instalación, ¿cierto? De qué es lo que voy a usar como software ya en la prueba de producción. Y las pruebas de aceptación, que aparecen allí como AT, pues son las que nos ayudan a nosotros a confirmar si efectivamente es ese cliente o todo lo que pidió el cliente o todo lo que dijimos nosotros en los requerimientos funcionan o no, resuelven nuestro problema, el enunciado del problema que nosotros tenemos allí como objetivo general, si lo resuelve o no lo resuelve. ¿Listo? ¿Qué más? Las pruebas de regresión que ya lo vimos, las pruebas de rendimiento, de seguridad, de usabilidad. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué pruebas? Lo que hablaba el compañero. Entonces, yo voy a empezar a identificar, bueno, yo tengo un módulo de proyecto y para mí el tipo de prueba, voy a hacer una prueba unitaria. Entonces, en esa prueba unitaria, pues voy a ver el cálculo del carrito y los subtotales, ¿cierto? Entonces, aquí podemos hacer el por qué, pues porque es una función aislada, porque es algo que de pronto me va a quedar muy fácil en caso de que haya un error, pues poderlo corregir rápidamente. O definitivamente voy a hacer una desconexión o voy a hacer todas estas. Voy a hacer una unitaria, voy a hacer una integración, voy a hacer una de sistema de aceptación y voy a hacer una de seguridad y usabilidad. Entonces se varían aquí todos estos datos que nos pueden servir para hacer la adaptabilidad de nuestro proyecto. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues allí ya prácticamente le dimos un brochazo a los tipos de pruebas que existen. Entonces, ¿cuáles sirven realmente para nuestro proyecto y cuáles no?
Entonces voy a usar el de e-commerce que siempre he construido casi siempre en PHP, con el MySQL, con el SAM, que ya hemos utilizado pues todo eso, para que lo veamos cómo se aplica en la práctica y hacemos estas prácticas en la próxima clase. ¿Qué necesito? Necesito unos insumos. ¿Qué les había dicho yo? ¿Qué les había dicho yo que me van a presentar? Que necesitaba que me presentaran. Avances del proyecto. Ajá. Lo de los requerimientos y avances Es del proyecto. exactamente el avance. Entonces, el avance del proyecto frente a los requerimientos. Y ahora empezamos a hacer las pruebas una por una de cada uno de los módulos. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en nuestra próxima sesión. Quedémonos aquí. Quedémonos aquí, aquí. Me acuerdan, por favor, que empezamos aquí. Esto ya es la instalación. ¿Qué les sugiero yo? Por favor, hagan la instalación, hagan el paso a paso de la instalación, miren a ver si les funciona, verifiquen, yo les comparto si quieren estas diapositivas, verifiquen si les quedó ahí está el paso a paso muy fácilmente para crear esa carpetica de pruebas y para hacer el ejemplo. O si no, pues lo vamos haciendo en clase, no hay ningún problema. Entonces, bueno, muchachos, quedemos aquí. Quedemos aquí y muy atentos pues a la próxima clase. Confírmenme si efectivamente les llegó toda la información que les compartí por el WhatsApp. Y Sí, profe. me despido. Dime, Carlos. Sí, profe, quedó toda la información en el grupo. Ah, bueno, Carlos. Vale, perfecto. Entonces, hay un video, hay un audio en el cual les hago todo el resumen. Prácticamente eso lo hizo obviamente la inteligencia artificial. Le di las fuentes, construí la fuente con el material y construí la fuente con una web biografía que tenía del tema. Y entonces les construyó allí el videíto para que lo escuchen varias veces, para que lo apropien. Y la próxima clase entonces me presentan todos esos insumos que dijimos que íbamos a presentar para hacer las prácticas. Y nada, muchas gracias por la participación, muchas gracias por estar allí atentos. Nos vemos en la próxima sesión. Feliz resto de semana. Feliz noche, instructora. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, instructora. Feliz noche. Hasta luego, profe.